Vamos a realizar un ejercicio más de potencia, pero en este caso va a ser de máxima transferencia de potencia. El único detalle con máxima transferencia de potencia es que lo que nos interesa siempre va a ser la carga para obtener máxima transferencia de potencia. Tenemos dos tipos de carga, una carga resistiva o una carga que puede ser una impedancia. Siempre se va a determinar a través del circuito equivalente de Thevenin, en el cual la impedancia de carga es igual al conjugado de la impedancia de Thevenin y la resistencia de carga es igual a la magnitud de la impedancia de Thevenin. En algunos casos, a veces a esa impedancia de Thevenin se le conoce como impedancia generada por el circuito y también tiene ese nombre, impedancia generada. Entonces, en este caso el enunciado dice: del siguiente circuito eléctrico determinar el valor de la impedancia de carga para obtener máxima transferencia de potencia y calcular dicha potencia. ¿Qué significa esto? Que se va a obtener el valor de la impedancia de carga para máxima transferencia de potencia, y una vez que se obtenga, se va a sustituir en el circuito para obtener la potencia en esa carga que se obtuvo. Entonces tenemos el circuito eléctrico que está de esta forma. Nos están indicando en dónde va a estar la carga para máxima transferencia de potencia. Nos están dando fuentes de corriente alterna porque tienen cis de 0 y nos están dando la frecuencia de trabajo del circuito, que es de 60 Hz. Lo primero que tendríamos que hacer es agrupar en cajones de impedancias. Recuerden que vamos a resolverlo por el método desarrollado por el profesor o por el doctor Enrique Bustamante Yacas, que no es más que aplicar el método de mallas de una manera un poco diferente. Entonces vamos a iniciar por agrupar en cajones de impedancias y asignar sentidos. Entonces iniciamos con estos dos elementos que les vamos a llamar como cajón de impedancias 1. Recuerden que cada uno de los cajones que podemos escoger solo puede tener 3 elementos. En este caso, mi cajón va a tener 2 elementos. Ya les he mencionado que siempre iniciamos de manera preferente por enumerar a las bobinas que tienen acoplamientos. En este caso tenemos estas dos. Esta sería mi bobina 1, mi bobina 2. Y siempre hay que dejar el acoplamiento positivo para evitarnos problemas de signo. Entonces la corriente de mi elemento 2 está entrando por la marca, la corriente de mi elemento 1 está entrando por la marca, el acoplamiento es positivo. Tenemos el elemento 1, el cajón 1 con 2 elementos, mi cajón 2 con 2 elementos, tenemos un cajón 3 que vamos a asignarle este sentido. Tenemos un cajón 4. Recuerden que los cajones son de impedancias, no incluyen a las fuentes de excitación. Entonces, aquí lo único que tenemos que considerar es que mi cajón de impedancias 4 está formado por la resistencia y el capacitor que están en serie. La fuente la puedo pasar después del capacitor mientras siga conectada en serie. Entonces tenemos un cajón de impedancia 4 que tiene 2 elementos, un cajón de impedancia 5 que también tiene 2 elementos y le damos la dirección de la corriente, y un cajón de impedancia 6 que solo tiene un elemento. Una vez que ya ubicamos los cajones de impedancias que vamos a tener en el circuito, entonces lo que vamos a hacer es agrupar en cajones de impedancias. Tenemos que la impedancia 1, que es esta, está formada por una resistencia y una bobina, y que calcular su impedancia ya sabemos que es I omega por la bobina 1, puesto que es el número 1. La frecuencia, recuerden que la frecuencia que siempre se usa para obtener la impedancia de un capacitor o de una bobina es una frecuencia angular, es decir, omega, no es F. Entonces hay que calcular omega es igual a 2pi por F, la frecuencia es de 60 y la frecuencia nos va a quedar de 376.99111 radianes sobre segundo. Y esa es la que vamos a usar para calcular las impedancias de las bobinas y los capacitores. Entonces, sustituyendo datos y haciendo operaciones, nos queda que la impedancia, el cajón de impedancias 1 va a estar formado por una resistencia de 4 más una bobina cuyo valor es 10i como impedancia. El cajón de impedancias 2 también está formado por 2 elementos, que es una resistencia y una bobina. Entonces, al sustituir datos nos queda 2 más 20i. El cajón de impedancia 3 está formado por 2 elementos, que va a ser una resistencia y un capacitor. Así es como se calcula la impedancia del capacitor. Al sustituir datos tenemos que nos queda 3 menos 5i. El cajón de impedancias 4 va a estar formado también por 2 elementos, que es una resistencia y un capacitor. Al sustituir
los valores de capacitores, resistencias y de la frecuencia, nos queda que, y hacer operaciones, nos queda que el cajón de impedancia 4 va a ser igual a 10 más menos 10i. Tenemos el cajón de impedancia 5, que está formado también por dos elementos, que es una resistencia y un capacitor, y entonces calculamos su impedancia, sustituimos valores y nos queda como 4 menos 15i. Y por último, el cajón de impedancia 6, que solamente está formado por un elemento que es una resistencia, pues va a ser igual a 8. Hay que calcular también la impedancia mutua, que ahora ya sabemos que es 1, 2, puesto que esta es mi bobina 1 y esta es mi bobina 2, pues es la impedancia mutua 1, 2. Y va a ser igual a I omega L 1, 2. Ya sabemos que la inductancia mutua es positiva por los sentidos asignados, están entrando por las marcas de polaridad. Entonces, al sustituir valores y hacer operaciones, nos queda como 5i. Todas son on, puesto que estamos calculando o estamos agrupando en cajones de impedancias. Una vez que ya obtuvimos el valor de cada uno de los cajones de impedancias, porque estaban en farad y en henrys, las bobinas y los capacitores, entonces volvemos a escribir nuestro circuito, pero con los cajones de impedancias que se asignaron, respetando los sentidos de las corrientes que se asignaron para cada cajón. Y ahora vamos a omitir las marcas de polaridad porque únicamente las usamos para poder asignar sentidos y dejar que el acoplamiento fuera positivo. Entonces tenemos el cajón de impedancia 1, la dirección de la corriente es hacia la izquierda, el cajón de impedancia 2, cuya dirección de corriente es también hacia la izquierda, el cajón de impedancia 3, la dirección de la corriente es hacia la izquierda, el cajón de impedancia 4, la dirección de la corriente es hacia la derecha, el cajón de impedancia 5 y la dirección de la corriente asignada fue hacia la derecha, el cajón de impedancia 6, la corriente que se le asignó va hacia abajo. Tenemos la impedancia de carga porque todavía no la conocemos, la vamos a determinar. Y entonces lo primero que hay que hacer, o ya se sabe que para obtener el circuito equivalente de Thevenin, lo primero que se tiene que hacer es retirar la carga del circuito. Entonces, una vez que retiremos la carga del circuito, pues ya podemos calcular la impedancia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Vamos a iniciar por calcular la impedancia de Thevenin. Y hay que recordar que para calcular la impedancia de Thevenin, las fuentes del circuito se igualan a cero. Tenemos 1, 2, 3 fuentes, 2 de voltaje y 1 de corriente. Las vamos a igualar a cero y hay que recordar que siempre que se iguale una fuente de corriente a cero, se va a sustituir por un circuito abierto. Y siempre que se iguale una fuente de voltaje a cero, se va a sustituir por un corto circuito. Entonces ese sería el circuito. Como hay acoplamientos, para calcular la impedancia total, que sería la impedancia de Thevenin, nos vamos a auxiliar de ecuación general, en la cual ya se sabe que la impedancia total es igual al determinante de las impedancias que forman mi red eléctrica entre el cofactor de Z11. Entonces, pero para ello hay que conectar una fuente de voltaje a una frecuencia diferente de cero y cumplir con la condición de que siempre la malla 1 debe de ser donde está conectada mi fuente de voltaje, para utilizar la ecuación que les acabo de mencionar del determinante entre el cofactor de Z11. Si le quisiéramos llamar malla 2 o a esta malla 2, pues tendremos que calcular la impedancia, la ecuación correspondiente, y no tiene caso puesto que ya tenemos una ecuación determinada. Entonces, mi malla 1, mi malla 2, no tenemos aquí una malla porque aquí tengo un circuito abierto, por lo tanto esta ya no es una trayectoria cerrada, que es la definición de una malla. Tenemos únicamente dos mallas, hay que calcular las impedancias propias y mutuas de las mallas, del circuito, perdón. Y entonces tenemos que la impedancia propia de la malla 1 primero va a ser la suma de todos los elementos pasivos que forman la malla, que en este caso son 3, que es Z2, 4 y 6. Entonces lo primero que hago es sumarlos, Z2 más Z4 más Z6. Verifico si entre esos elementos hay acoplamientos. En este caso no hay acoplamiento, pues entonces únicamente sumamos los elementos y nos queda que la suma de Z2 más Z4 más Z6 va a ser igual a 20 más 10. Calculamos ahora la impedancia propia de la malla 2, verificamos cuántos elementos pasivos forman la malla 2 y tenemos que es 1, 2, 3, que son, entonces primero es la suma y tendríamos que ser igual a Z, la impedancia 1 más la impedancia 2 más la impedancia 5. Verificamos si entre esos elementos hay acoplamiento, sí hay un acoplamiento que es Z1, 2, entonces escribimos más dos veces, abrimos determinantes y hay que verificar cuál sería el signo de ese acoplamiento con respecto a la corriente de malla que estamos analizando.
Entonces hacemos el recorrido de la corriente en la malla con respecto a las corrientes asignadas a cada una de las impedancias que tienen el acoplamiento. Entonces, corriente de la malla 2 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 1 van en sentidos contrarios negativos. Seguimos con la trayectoria y la corriente de la malla 2 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 2 va en sentido contrario negativo. Menos por menos da más. La impedancia mutua 1, 2, cerramos paréntesis, sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda que la impedancia propia de la malla 2 va a ser igual a 10 más 25i. Hay que obtener ahora la impedancia mutua entre la malla 1 y 2. Hay que ubicar al elemento que quedó en medio de las mallas, está entre las dos mallas o pertenece a la malla 1 y a la malla 2, que para nuestro caso es la impedancia 2. Entonces la recorremos con los sentidos de las mallas y la corriente de la malla 1 va hacia la izquierda cuando pasa por Z2 y la corriente de la malla 2 va hacia la derecha cuando pasa por Z2. Como son direcciones de corriente contraria, lo vamos a considerar negativo, menos Z2. Como solo tenemos un elemento, aunque tiene acoplamiento, nada más nos quedó un elemento entre las dos mallas, entonces no tenemos el más dos veces debido a los acoplamientos de elementos que estén entre las dos mallas. Pero hay que verificar si tenemos acoplamientos en los cuales yo puedo decir que la corriente de la malla 1 recorre a uno de los elementos que están acoplados y la corriente de la malla 2 recorre al otro elemento. Para nuestro caso, si tenemos esa situación y entonces recorremos a la corriente de la malla 1 o analizamos la corriente de la malla 1 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2, la dirección de la malla va hacia la izquierda y la corriente de la impedancia 2 también va hacia la izquierda, nos queda positivo. Después analizamos la corriente de la malla 2 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 1, la corriente de la malla 2 va hacia la derecha y la corriente asignada a la impedancia 1 va hacia la izquierda, sentidos contrarios negativos. Menos por más nos da menos el valor de la impedancia mutua 1, 2. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda menos 2, menos 25i y son ohms. Entonces ya podemos calcular la impedancia de Thevenin, que es igual a la impedancia total, y ya sabemos que la ecuación que vamos a usar es la impedancia, el determinante de las impedancias entre el cofactor de Z11. Como tenemos dos mallas, tenemos un determinante de 2 por 2, nos quedaría el valor de Z11 que es 20 más 10i, el valor de Z12 que es menos 2 menos 25i, el valor de Z21 que es igual a 1, 2 menos 2 menos 25i y el valor de Z22 que es 10 más 25i. Recuerden que el cofactor, en este caso por el subíndice que tenemos, es el que nos queda una vez que eliminamos columna 1 y fila 1. En este caso es 10 más 25i. Haciendo operaciones nos queda que la impedancia de Thevenin es igual a 25.11.724 menos 12.7.931i y son ohms. Y de acuerdo a lo que está en las notas, está determinada que para obtener máxima transferencia de potencia, la impedancia de carga, que en este caso la estamos estableciendo con una L, no es la impedancia de la bobina, sino de carga del circuito que me pidieron, siempre va a ser el conjugado de la impedancia de Thevenin. Entonces, el valor de la impedancia de carga para obtener máxima transferencia de potencia va a ser igual a 25.11.724 más 12.7.931 y aquí nos podríamos detener y utilizar el valor de la impedancia de carga para conectarlo al circuito que ya está transformado para trabajar en impedancias y después obtener la corriente de la impedancia para calcular la potencia de la carga. Pero vamos a tener un sistema o un circuito muy complicado ya que tenemos 3 mallas y acoplamientos. Entonces, para que sea más fácil trabajar, si tenemos que hacer varias operaciones con la carga para ver su comportamiento, pues vamos a determinar el circuito equivalente de Thevenin completo. ¿Qué significa? Que ya obtuvimos la impedancia de Thevenin, nos faltaría obtener el voltaje que hay entre los puntos A y B, una vez que quitamos la carga, para determinar el voltaje de Thevenin y entonces poder tener un circuito serie formado por una fuente de voltaje, la impedancia de Thevenin y después la impedancia de carga, que es mucho más sencillo hacer operaciones en él que en este caso este circuito que tenemos aquí. Entonces vamos a obtener el circuito equivalente de Thevenin, lo que implica que vamos a tener que calcular por cuestiones de espacio en un momento el voltaje de Thevenin y posteriormente calcularla con ese circuito equivalente de Thevenin y conectando la carga vamos a obtener el voltaje o la corriente en la carga para calcular la potencia en la carga.